Hola, buenas tardes. Agradezco mucho a la comisión directiva por me haberme convocado a actualizar las guías de anticoagulante lúpico de la subcomisión de anticoagulante lúpico y antifosfolípidos de la ISTH y compartir este momento con Ricardo. Vamos a ver un poco las nuevas guías. Lo que generan es a quién hay elegir, a qué paciente es elegible para ser estudiante para anticoagulante lúpico, anticardiolipina y antibeta 2, y aquí son los pacientes con sospecha de síndrome antifosfolípido, como ya está determinado en los criterios, que son pacientes jóvenes con trombosis, tromboembolismo venoso no provocado, tromboembolismo de sitios inusuales, eh, trombosis arterial, ya sea cerebral o en otros territorios, trombosis microvascular, trombosis venosa recurrente, eh, inexplicable por anticoagulación subterapéutica, y todas las variables de movilidad obstétrica, desde muerte fetal, pérdidas recurrentes, prematurez asociada a preeclampsia, niño nacido muerto, y en lupus, fundamentalmente porque forma parte de algunos criterios y como estimación de riesgo. Suma esto ha sido también establecido en la guía del grupo CAT, y a partir de ahora voy a comparar las distintas partes de la guía de la ISTH con la guía del grupo de trabajo de laboratorio del grupo CAT. Con respecto a, hay una variante en este sentido, donde considera que se puede estudiar en algunas situaciones también la presencia de anticoagulante lúpico, si bien no es criterio de síndrome, que son particularmente trombocitopenia inmune, particularmente que tenga artralgias o pérdidas de cabello o úlceras en la boca, etcétera. Libedos reticulares, sobre todo cuando está asociada a trombocitopenia leve o a otros síntomas de autoinmunidad. Pacientes jóvenes con manifestaciones no criterio tipo deterioro cognitivo o enfermedad valvular cardíaca, pacientes jóvenes con tromboembolismo venoso que tenga un factor provocador muy leve, extremadamente leve, y pacientes con APTT prolongado no explicable en un hallazgo incidental. Con respecto al momento de la toma de muestra, hay dos puntos muy importantes. Uno es el episodio agudo, ya sea episodio trombótico o que esté cursando otro episodio agudo el paciente, y en ese caso se debe evitar hacer el estudio de anticoagulante lúpico, dado que puede haber falsos positivos por aumento de PCR o generación de otros anticuerpos contra otras proteínas que puedan interferir, o falsos negativos por aumento de reactantes de fase agudas, como es el factor 8 y el. Los resultados de anticoagulante lúpico en el embarazo son el otro punto clave, en donde se recomienda no estudiar durante el embarazo, pero si se tuviera que estudiar hay que analizarlo con cautela y repetir el estudio postparto después de un tiempo apropiado, en donde no hay una cosa establecida con datos bibliográficos sustentables, pero por lo menos tienen que ser 6 semanas para que bajen los reactantes de fase aguda, y lo que se ha propuesto en un estudio es 3 meses. Sobre todo para aquellos casos en donde se detectó negativo en el embarazo y para ver si realmente es positivo o no, o si vuelve a ser positivo cuando tuvo un falso negativo durante el embarazo. Y también hay algún estudio que estableció que es bastante creíble y bajo riesgo de clasificación errónea durante el primer trimestre. A partir de allí ya hay muchos casos de falsos negativos, fundamentalmente, y falsos positivos. Esto también ya fue determinado y está estipulado por la guía del grupo CAT. Con respecto a la preanalítica del paciente, se llevan todas las actualizaciones, se las llevan los anticoagulantes, en donde se recomienda en líneas generales que cuando es posible la muestra se tome en un paciente que no reciba terapia anticoagulante, a sacarla antes de que comience la terapia anticoagulante o después de suspensión en un periodo apropiado. Y se debe informar en el pedido toda la información sobre la terapia anticoagulante que recibía o recibe el paciente, y esto es mandatorio. En cuanto a la preanalítica de la muestra, no hay variantes con respecto a las guías anteriores, doble centrifugación, cuando se congela la muestra a menos 70, lo único que se agrega es el que se debe ser congelada antes de las 4 horas de haber sido tomada. En cuanto a la analítica, el abordaje de la muestra, siempre hay que hacer el estudio básico, TPA, PTT, tiempo de trombina, fibrinógeno, porque nos dan el espectro general para ver si el paciente recibe algún anticoagulante o tiene una coagulopatía. En cuanto a las pruebas de screening, se deben realizar 2 pruebas, DRBBT en primer lugar y una PTT sensible con una composición adecuada de fosfolípidos y baja concentración de fosfolípidos, y
esto incluye también el tiempo de sílica dentro de esa categoría. Como activador de ese APTT se recomienda sílica, pero no se descarta porque se reconoce que hay algunos casos de reactivos con ácido lágico que tienen sensibilidad aceptable, y eso es una diferencia con lo que decimos en la guía del grupo CAT. Sigue la recomendación de utilizar solamente 2 test. Si bien se reconoce que el tiempo de tromboplastina diluido tiene buena sensibilidad, la falta de uniformidad de los reactivos hace que no se recomiende en forma generalizada, y reconocen la utilidad de la prueba de TAIPAM para pacientes que estén recibiendo anticoagulantes antivitamina K o anticoagulantes directos anti-10A. Pero se esperan resultados de un estudio realizado en el subcomité multicéntrico para recomendarlo en forma generalizada. El criterio de positividad de una prueba de screening es que la razón normatizada del paciente seronormal dé mayor al punto de corte local. En cuanto a la etapa analítica del ensayo de mezcla, debe hacerse siempre que esté prolongada la prueba de screening, en proporción 1:1 con plasma normal y de manera inmediata, sin incubación previa. Y la novedad es que esta estipula que para que sea un buen pool de plasmas normales, para poder ser utilizado con el objetivo de corregir estudios de coagulación, debe estar compuesto por plasma de 40 individuos sanos. Eso está en contra de lo que generaba la guía del 2009 y también la CLCI, por lo tanto la guía del grupo CAT. Pero en esto fueron irreductibles, la opinión de no aceptar pools que tengan menos de 40 individuos sanos, pero sí se puede utilizar un pool comercial que esté preparado a tal fin con niveles de factores normales. La interpretación de la mezcla debe ser la razón normatizada mezcla dividido normal mayor al punto de corte, porque tiene mayor sensibilidad. Ya no recomiendan utilizar el ICA o índice de Roland. Y el ensayo de mezcla es indispensable que sea positivo para el criterio diagnóstico de anticoagulante lúpico. En eso tenemos otra diferencia, porque en la guía del grupo CAT se recomendó que fuera el triple, digamos, que esté positiva la mezcla, pero no descartar la presencia de un anticoagulante lúpico si corrige, debido a que eso generaba, en algunos estudios podía ocurrir. La mezcla positiva, la mezcla de no corrección, le daba mayor especificidad del estudio. En cuanto a la etapa analítica de los ensayos confirmatorios, no cambió nada, realizar siempre que esté prolongada la prueba de screening, no una prueba de screening normal. Si la prueba confirmatoria da prolongada, no normaliza, digamos, sigue estando prolongada, aunque esté por encima del punto de corte, realizar la prueba confirmatoria en la mezcla, tratando la mezcla como una muestra. Y la interpretación se utiliza el porcentaje de corrección o la razón normatizada screen corte, que deben ser mayor al punto de corte local. En cuanto a los puntos de corte, aquí hay otra novedad. Debe ser calculado localmente, como se decía antes y como se dice en la guía del 2019 del grupo CAT, pero no existe, si no existe posibilidad de hacerlo, porque no hay normales disponibles o no hay dinero para poder hacer 120 individuos sanos para cada punto de corte, se sugiere que se puede verificar el valor de corte del fabricante si el fabricante demuestra en su inserto que lo hizo con más de 120 individuos sanos, o sea, un número adecuado de muestras, ¿no? de individuos sanos. El punto de corte que seleccionan es el percentilo 99, y reconocen que usar el percentilo 95 aumenta la sensibilidad, pero priorizan la especificidad, para evitar falsos positivos. Y los puntos de corte deben calcularse en los 3 pasos: en el screening, en los ensayos de mezcla y en los confirmatorios. En cuanto a las interferencias, aquí viene el tema de los anticoagulantes, la heparina no fraccionada. Se debe ver qué nivel de inhibición tienen los reactivos. Esto corre para el DRBT, el silica-clotintan y el APTT, el estatrol-LA. El resto de los APTT no tienen inhibidor de heparina y por lo tanto van a dar prolongados y no van a corregir con plasma normal. Por eso, en realidad, la recomendación general de la guía de detección de anticoagulante lúpico en pacientes anticoagulados del Dr. Tripodi, de Brice y Cohen, dice que si el tiempo de termina es muy prolongado, la mejor recomendación es parar el estudio. No obstante, se podría llegar a utilizar en casos de emergencia total, si tenemos claro cuál es el punto de inhibición que tiene el reactivo. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, verificar los niveles de inhibición que tienen nuestros reactivos,
discontinuar una dosis o estudiar en el valle, y se debe medir en forma concomitante el nivel de anti-10A, para estar seguros de que tenemos un nivel de anti-10A que no supera el rango de inhibición de nuestro reactivo, porque es reconocido que en los niveles supraterapéuticos puede haber falsos positivos de anticoagulantes. En cuanto a los antagonistas de la vitamina K, se desaconseja utilizar la mezcla como muestra para estos estudios, porque puede haber fundamentalmente falsos negativos, pero también puede haber falsos positivos. Propone seguir el algoritmo de los 3 pasos, si los 3 pasos dan positivo, informar que es un anticoagulante lúpico positivo, pero agregar una nota indicativa de que los resultados deben ser evaluados con cautela y se sugiere repetir cuando se suspenda este tipo de anticoagulación. También se puede hacer un bridging de heparina de bajo peso molecular y tratar la muestra como sacarla en el momento adecuado de acuerdo a la heparina de bajo peso molecular. Y se postula que es muy útil la prueba de Taipan con su confirmatorio tiempo de Carina, pero no está todavía recomendada generalizadamente porque faltan los estudios del estudio multicéntrico, los resultados del estudio multicéntrico, y además porque no hay todavía disponibilidad en todo el mundo. En cuanto a los anticoagulantes directos, reconoce que tienen una alta interferencia sobre los ensayos de anticoagulante lúpico, en los ensayos de screening y mezcla, y una alta prevalencia de falsos positivos en la prueba confirmatoria. Se sugiere suspender 48 horas antes de estudiar el anticoagulante lúpico, o también se pueden utilizar absorbentes como el DOAC-STOP o carbón activado, que se reconoce que eliminan en 20 minutos, eliminan casi todos los DOACs, casi completamente, pero se están preparando más estudios también para hacer una recomendación formal, por el hecho de que ver qué generan estos carbono activados, estos absorbentes, en otras situaciones, para estar más seguros. Se recomienda que no estudiar pacientes bajo anticoagulantes directos, a no ser que haya suspendido el tiempo correcto, o se haya tratado la muestra con absorbentes. El algoritmo entonces de la nueva guía de la ISTH es que el ensayo de screening, si es normal, es anticoagulante lúpico negativo; si es patológico o prolongado, hacer los ensayos de mezcla y confirmatorios en forma conjunta. Y aquí tenemos dos situaciones extremas: que corrija con plasma normal y no acorte con fosfolípidos, por lo tanto es un anticoagulante lúpico negativo, y habrá que hacer dosajes de factores para ver qué deficiencia tiene el paciente; o que tenga no corrección con plasma normal y acorte significativamente con fosfolípidos concentrados, por lo tanto cumple los 3 pasos y es un anticoagulante lúpico positivo. La tercera opción es que tenga no corrección con plasma normal, o sea, hay un efecto inhibitorio, pero que no acorte con fosfolípidos. Por lo tanto, se tiene un efecto inhibitorio, pero ese hay que estudiar con dosaje de factores, curvas de dilución, y evaluar alguna otra posibilidad de interferencias en esa muestra, porque no es un anticoagulante lúpico. Y existe una cuarta posibilidad, que es aquel paciente que tiene prolongado el screening, la mezcla corrige, pero acorta significativamente por encima del punto de corte con fosfolípidos concentrados. En ese caso, si se descarta con un anti-10 que no tiene heparina de bajo peso molecular ni DOAC anti-10 directo, con tiempo de trombina es normal y que todos los dosajes de factores son normales, que no tenemos causas que justifiquen ese screening prolongado, en ese caso igual se pone que es un anticoagulante lúpico negativo porque no cumple los 3 pasos, pero se sugiere repetir en el tiempo y evaluar conjuntamente con los resultados de anticardiolipina y anti-beta 2. No se pone un anticoagulante lúpico negativo sin nada más. Se aclara qué es lo que da y que se sugiere repetir y seguir ese paciente en el tiempo. Y por último, en el caso del informe, informar cada analito con su punto de corte local, poner un reporte final de si el anticoagulante lúpico es positivo o negativo, informar resultados indeterminados o dudosos no se recomienda. Se recomienda siempre que en ese caso sugerir repetir en el tiempo y colocar una nota explicativa de qué es lo que obtuvimos, qué hay prolongado, qué pasa con la corrección, qué pasa con los fosfolípidos, y decir que se sugiere repetir. Colocar notas informativas cuando sea necesaria para explicar un resultado. Sugerir analizar los resultados de manera conjunta con los anticuerpos en fase sólida para ver perfiles de positividad. Sugerir repetir resultados positivos cuando son resultados por primera vez, por lo menos con 12 semanas de separación para verificar persistencia. Y se debe agregar en el informe final una información sobre la medicación anticoagulante que recibe el paciente. Se debe mantener una interacción intensa, colaborativa, médico-bioquímico, para regar una real y correcta interpretación de los resultados de anticoagulante.
Muchas gracias, y como ven aquí, esto es nuestra evolución con Forastiero, que somos casi hermanos, tenemos la misma madre, no solamente compartimos antifosfolípidos, sino que hemos compartido la vida. Muchas gracias.